libertad comprometida con el desarrollo sostenible. En segundo lugar, el rol de un Estado con un firme compromiso con el desarrollo económico y social del país. Y en tercer lugar, en tiempos especialmente complejos, la necesidad de una apertura al comercio internacional basada en reglas claras, evitando que esto sea instrumentalizado como herramienta de presión en la política internacional. Finalmente, me dirijo especialmente a quienes se han incorporado a la escuela en la última década, académicos y nuestros estudiantes. La escuela de hoy no es la misma que la de hace 70 años, ni la refundada hace 55. Tampoco es la misma que conocí como estudiante en los 80, ni aquella en la que desarrollé gran parte de mi vida académica. Sin embargo, hay un sello, una esencia que permanece. Con esperanza y afecto, quienes llevamos más tiempo en esta comunidad, confiamos en que ustedes tomarán la posta y contribuirán al crecimiento de esta escuela, poniendo lo mejor de sí. Que los logros colectivos, el colocar en el centro de nuestra acción a las personas, especialmente a nuestros estudiantes, y el compromiso con una institución mayor como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sigan siendo los pilares de nuestro quehacer. Una institución, la PUCB, que solo podrá cumplir la misión si cada uno de nosotros, desde su rol que le corresponde, actúa con genuino compromiso y busca la excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, director. El conversatorio que inaugura el presente año académico se titula 70 años de historia, conversaciones que hacen escuela, instancia en que dos destacados académicos de nuestra universidad conversarán sobre la historia de la Escuela de Negocios y Economía. En el contexto de nuestros 70 años nos acompaña Bernardo Donoso Riveros. Bernardo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y posee 2 maestrías obtenidas en Michigan State University, en comunicación y en relaciones laborales e industriales. Su trayectoria ha estado profundamente ligada a la PUCB, donde ha ejercido como director de la escuela, vicerrector, decano, director del programa MBA desde su creación y fue rector durante 2 periodos. Actualmente es profesor emérito de la Escuela de Negocios y Economía, donde ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su excelencia docente. Además, ha desempeñado un rol clave en el desarrollo de la televisión chilena y en la reflexión pública, siendo presidente del Consejo Nacional de Televisión y Anatel, moderador de debates presidenciales y conductor de los programas Su Palabra y Pensando Chile. Con una vida dedicada a la formación de personas y al servicio público, el profesor Donoso es una figura clave en la historia de nuestra escuela. Bernardo conversará con el doctor Raúl Burgos Pinto. Raúl es profesor asociado del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Realizó su magíster en Historia en la PUCB y tiene un doctorado en Historia en el University College of London. Su área de estudio se centra en la historia contemporánea de Chile. Entre sus publicaciones recientes destaca Por amor al pueblo, la fundación de la Universidad Católica de Valparaíso y la promoción de la clase media en Chile en la década de 1920, publicado en la revista Atenea en 2023. Además, desde el 2024, Raúl lidera el equipo al cual se le encomendó la realización de una investigación que tiene por objetivo documentar la historia de la escuela, revisando documentos históricos y realizando múltiples entrevistas a actores claves en su construcción. Bernardo, Raúl, los invitamos a subir al escenario junto al director Rodrigo Navia, quien guiará la conversación. Vamos, ahí sí. Probando, probando.
Bien. Los saludo nuevamente, buenas tardes. En el pensar cómo inaugurar el año académico, este significativo año para la escuela, ¿ya? Encontramos que qué mejor que hacerlo haciendo una revisión de lo que ha sido nuestra historia. Y ahí surgió la idea de poder contar inicialmente tanto con Bernardo Donoso como también con Claudio Elortegui, dos exalumnos de la escuela, exprofesores de la escuela, exdirectores de la escuela y exrectores de la universidad. ¿Eh? Entonces son un aporte valioso que desde la escuela surgió para la universidad, pero que también han contribuido bastante durante toda su trayectoria con la escuela. Y hacerlo con un contrapunto, con alguien que hemos conocido en el último año y que en este tiempo nos ha conocido a través de los papeles y también de las conversaciones. Y así poder tener un recorrido de algunos momentos de nuestra historia institucional, ¿ya? Teniendo esta mirada interna, ¿ya? Que quizás es mucho más subjetiva, mucho más emocional, complementada con esta mirada fría y calculadora, ¿ya? desde la historia, ¿ya? Claudio se excusó de poder participar acá, lamentablemente le surgió un compromiso, ¿ya? Pero habrá también algún otro momento para compartir con él y otras historias. Bien, entonces para poder comenzar, quisiera partir contigo, Bernardo, ¿ya? Y remontarnos a esta etapa de estudiante, así como quizás a los que están sentados aquí también en algunas décadas les preguntarán cómo fue tu vida como estudiante de Ingeniería Comercial de la Escuela de Negocios y Economía de la Católica Valparaíso. Entonces la pregunta es para ti un poco que nos contases sobre tu vida como estudiante de lo que se llamaba Escuela de Negocios de Valparaíso en esa época, a un par de cuadras de acá, cuando estaba ubicada también aquí en el Cerro Recreo. ¿Cómo se puede partir aquí? Yo les voy a contar acerca de la racionalidad que los jóvenes de aquella época teníamos para estudiar lo que nosotros pensábamos que teníamos que estudiar. Y esa racionalidad es una paradoja, digamos. Por tanto, no existe. Así que nunca que les digan a ustedes por qué estudias lo que estudias, digamos. Porque también pueden haber historias como esta. Yo toda la vida quise estudiar Derecho, vicerrectora. Y como estamos aquí en privado, aquí queda todo, digamos. Y así practicamos además el resguardo de la privacidad y de los secretos y de la amistad. ¿Vale? Entonces hacemos práctica de esa posibilidad. Entonces siempre quise estudiar Derecho y tenía esa convicción profunda. No obstante, la profesora que estaba encargada de orientarlo a uno en el colegio pensó que yo siempre debiera haber estudiado lo que hoy se llama trabajo social y que entonces se llamaba servicio social, con más profundos cambios, que no es el caso analizar aquí, porque eso lo tendrán que hacer los que entienden del tema. Y no pensaba estudiar acá. Yo pensaba estudiar en la Universidad de Chile, o sea, en la Avenida Francia. Y fui a inscribirme para estudiar Derecho, como Carlos de Carlos, como Reinhard Sohn, aquí hay muchos abogados acá adentro. Y fui, me inscribí. En aquella época se dio el último bachillerato, que ha tenido otros nombres en el tiempo y hoy día se llamará prueba de selección y mañana se llamará de otra manera y habrá 50 críticos que destruirán el pasado y construirán lo nuevo para que otros hagan lo mismo después. Así que tampoco nos compliquemos de los procesos de selección, que digamos son mejora permanente, o creamos en eso.
Entonces, me inscribo y como yo soy hijo de la tierra, como me gusta decir, y del campo, como uno de nuestros profesores que lo es profundamente de la sexta región, venía caminando a tomar el tren que hoy día se llama metro. Y cuando llego cerca de la estación Barón, me encuentro con un amigo y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Él era también de mi pueblo, que hoy día es urbano. Entonces, ¿y cómo estás? No, me dijo, yo estudio ¿qué? Bueno, yo estudio negocios, me dice. Y yo le pregunto racionalmente, ¿y qué es eso? Y él me cuenta lo que es eso, por lo demás en medio de las luchas sobre la ingeniería comercial en el Chile de ese tiempo. Y no hablo de las políticas, hablo de las luchas académicas y los amores y los desprecios interinstitucionales. Y él me cuenta y le digo, ¿y cómo se entra a eso? Mira, me dijo, anda al segundo piso y puede que haya alguien allí, la secretaria de la escuela, y te anotas porque tienes que dar una entrevista. Conclusión, siempre las entrevistas son importantes, ¿eh? Más que algunas pruebas que uno da. Y entonces voy y me atiende la secretaria muy bien. Ahora, el lugar mirado a la distancia era especial, porque la secretaria funcionaba en la que hoy, hace ya largos años, es la oficina del rector. Entonces le digo, mire, y le cuento a lo que voy. Entonces, sí, me dice, casualmente el director está en la oficina del lado, segundo piso de la casa, dominios de teología hoy día. Dominios de siempre, porque Dios está primero. Y estaba ahí, y estaba desocupado y me atiende. Y fue muy, muy afectuoso, muy formal, qué sé yo. Y me inscribí. Entonces, por tanto, quedé inscrito en 2 carreras. Y esta escuela de negocios entrega los resultados hoy, y la escuela de Derecho no los había entregado, no los entrega hasta la siguiente semana. Entonces, estoy admitido, estoy aquí, y me inscribí para estar esta mañana aquí. Y a la semana siguiente aparecen los resultados de Derecho en la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, y ya era tarde. Y no era un mal grupo, ¿eh? Estaba Claudio Grossman ahí, que mal ha ocupado posiciones importantes en el derecho a escala mundial, digamos. No alcanzó a entrar a la Corte Internacional porque algunos sucesos deben haber habido que le impidieron que él ocupara tal posición legítimamente ganada. Pero eso sería amargura, ¿estamos? Fuera. Entonces, y ya estaba aquí, y no estudié Derecho, no estudié en la Chile, estudié Ingeniería Comercial en la Escuela de Negocios, que como lo está en la historia y en tu relato recién, era fruto de un convenio de la universidad y una fundación, pero eran los intereses de todos, que estarán en los capítulos primeros que tú has escrito, de cómo se construye esto en Chile para que este país se desarrolle. Como bien sabemos, parece que el desarrollo también es importante. Y así fue. Entonces entré y estudié en el segundo piso de la Casa Central en el primer año. Pero ese convenio tenía un edificio en construcción en la esquina. Entonces esa fue el primer campus en Recreo. Ustedes son parte del segundo campus. Los arquitectos han permanecido siempre. Así que esto tiene algo que es muy romántico e histórico. Es el encuentro de ustedes y nosotros y los arquitectos, que constituyen este lugar, este enclave de la universidad, en una de las vistas más magníficas que tiene la universidad, como muchas otras, porque todas tienen su propio encanto. Y así entré acá y en segundo año estaba allá. Y después pasaron todos los otros sucesos. Gracias, Bernardo.
Y en esa época histórica, para situarnos, estamos hablando de la segunda parte de las décadas de los 60. Y Raúl, ¿qué tú destacarías al mirar de afuera la historia de esa escuela en esos convulsivos años 60? Bueno, muchas gracias. Es interesante el trabajo, ¿no? de estudiar la historia de una unidad académica, de una escuela, porque al menos lo que hemos tratado de hacer es tratar de entender esta experiencia en el contexto de la época, en el contexto institucional de la época, pensando en la universidad y también en lo que está ocurriendo en Chile en ese momento. Entonces, ya se mencionaba, ¿no?, en el discurso del director, es importante destacar que la Universidad Católica de Valparaíso, inaugurada en 1928, ya tenía una experiencia previa desde el punto de vista del cultivo del área de comercio, por ejemplo, y en los años 50 esto se intensifica, se agudiza, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, ¿no? Hay dos universidades en Santiago que comienzan sus escuelas de economía o institutos de comercio en los años 30, 40. Se establecen algunas instituciones de orden internacional, por ejemplo, la CEPAL, ¿no?, en el año 47 en Chile, pensando en el desarrollo o en el subdesarrollo económico del continente. Y desde ese punto de vista, Chile no está exento, ¿no?, de las discusiones globales respecto a el estado en el que se encuentran las sociedades, obviamente en ese momento, ¿no?, hoy día se denomina el sur global, en ese momento el tercer mundo, ¿no? Y en ese contexto, en los años 60, ¿no?, pensamos la escuela es parte de este debate, ¿no? La experiencia de la escuela es parte de este debate y además también, si lo pensamos a la luz de lo que va a ocurrir en esos años, particularmente con la reforma universitaria. Un fenómeno muy destacado, muy renombrado, porque significó, ¿no?, volver a pensar, bueno, cuál es el sentido de la universidad. Esto se expresó en distintas dimensiones, de orden administrativo, de orden académico también, cuál es la misión de la universidad hacia la sociedad, en fin. Entonces, la Escuela de Negocios, en ese entonces, que era parte de o era el resultado de esta relación entre la Fundación Adolfo Ibáñez y la Universidad Católica de Valparaíso, que comienza en el año 55, ¿no? En los años 60 también se expresan, ¿no?, estas motivaciones, deseos, visiones en algunos momentos también contrapuestas, y los desencuentros que naturalmente se van a producir en una comunidad académica que está discutiendo el país, o está pensando el país, si se quiere, ¿no? Entonces, digo, la experiencia de la Escuela de Negocios en los años 60 es parte de esto. Es interesante y ver cuando uno conversa y hemos podido, ¿no?, recabar algunos antecedentes, experiencias más específicas, concretas, qué era lo que se estaba enseñando, cuáles eran los temas relevantes, qué había que cultivar o qué había que fomentar en el aprendizaje o en los procesos formativos de los jóvenes de la época. Cómo enfrentamos o cómo nos perfilamos como una escuela de negocios que tiene, por cierto, un interés en formar a las mejores personas, pero con sentido, digámoslo así, sentido social, o con una misión específica de contribuir desde el punto de vista del área que se cultivaba, ¿no?, y que se sigue cultivando, contribuir al desarrollo de la sociedad. Por cierto, esta primera etapa, que transcurre del año 55 al año 70, si se quiere, 69, 70, ¿no?, es una etapa, podríamos decirlo más coloquialmente, ¿no?, poner en marcha una institución, una escuela, que indudablemente va a tener una notoriedad en la época y va a servir esa experiencia también para proyectar su desarrollo en las décadas siguientes. Gracias, Raúl. Y no vamos a contar tantos detalles para que después puedan leer el libro, está lleno de esas historias. Pero para los que no conocen la historia, bueno, ese convenio con la universidad, con la Fundación Adolfo Ibáñez, que termina el año 69, y
es un grupo de estudiantes, que, principalmente de últimos años, que va a la casa del rector Raúl Alart a decirle queremos clase en marzo. ¿Ya? En el panorama del rector en ese momento era, bueno, se fueron los estudiantes, se fue a la escuela de negocios, hasta aquí llega la carrera de ingeniería comercial. Pero si hoy día seguimos acá, es por un grupo de estudiantes, que pide clases para poder titularse como ingenieros comerciales de la Católica de Valparaíso. Por eso hablábamos de un momento de refundación, ¿ya? En el año 1970. Y en ese periodo, Bernardo, tú al poco andar te integras ya como profesor, ya habiendo sido titulado a fines de los 60, te incorporas como profesor en esos primeros años de esta escuela, asumes la dirección de la escuela en esos convulsionados años 72, 73, 74, y desarrollas una serie de trabajos dentro de la universidad en distintos cargos en las siguientes décadas, ¿ya? Pero también presente en la sala de clase. ¿Ya? Bernardo fue mi profesor de lo que hoy día sería Dirección de Personas 1 y 2. ¿Ya? Pero también fue rector de la universidad en los 90 y después vuelve a la escuela, ¿ya? Cosa que a veces no se ve en otras universidades, pero acá tenemos a un rector que vuelve a la escuela y vuelve a hacer clases y a dirigir el MBA. ¿Ya? Por más de unos 15 años más o menos fue director del MBA y también ahí recibe esas distinciones como profesor, dado su desempeño en pregrado. Entonces, de estas últimas décadas, desde la refundación, ¿cuáles serían 2 o 3 hitos que tú destacarías como más importantes en lo que son estas décadas de esta escuela que hoy día se llama de Negocio y Economía? Hablar de hitos tiene el riesgo de ser egocéntrico, entonces digamos mejor de las experiencias, que es la forma indirecta de decir lo mismo, pero de las experiencias, y que fluye de las palabras de ustedes dos. Esta mañana solo es posible porque hay una historia que se ha construido con sus dolores y sus esperanzas. Y por eso estamos aquí. Y así es la humanidad. Entonces, no tiene esto nada de extraño. Entonces, lo que importa es aprender del dolor y gozar la esperanza. Entonces, esta mañana aquí, de vuelta a Recreo, al mismo campus de entonces, ¿se fijan? Y uno puede construir una palabra muy larga sobre eso, y que requiere de quienes escuchan una apertura de corazón profunda y un amor especial para un desconocido que le dé sentido a aquello. Entonces uno se empieza a conectar. Eso podría ser una cosa. Lo segundo, que para mí en lo personal fue un hito. Reinhardt, presidente del Cuerpo Colegiado Superior, que lo voy a llamar así para que sea, sin importar el nombre que haya tenido entonces y hoy día, el Cuerpo Colegiado Superior. Yo fui el que dio el penúltimo examen de grado antes de que esa tarde el convenio efectivamente terminara entre las dos partes que se habían unido para darle a Chile esta formación de personas que ustedes continúan hoy. Entonces, ustedes no son más que los mismos de entonces. Los mismos de entonces. Como un grande una vez dijo en Chile, ¿y quiénes son esos? Son los mismos de entonces. Esos son ustedes. Son los mismos de entonces. Pero están hoy, con otra edad, con otra mirada y con otras grandes posibilidades que tienen por delante. Entonces, el penúltimo examen de grado a las 8 de la mañana, después un gran amigo el segundo, y después se fueron todos al Cuerpo Colegiado Superior, donde la separación culmina, y entonces pasan muchas cosas en el tiempo que aparecerán escritas después con distintos nombres, etc. Pero aquí estamos otra vez, decían los jóvenes de antes. Aquí estamos otra vez. Es también el aprendizaje del contexto. Tú lo dijiste más elegante, porque los historiadores son súper.
Además tienen método, ¿no? Tienen método. Bueno, todos tenemos método, pero lo expresan muy bien, cómo penetran, digamos, y pueden iluminar los historiadores a todos nosotros, digamos. Entonces, ese es como el contexto. Entonces, de las luchas y los dolores y de las esperanzas, somos el reflejo de la patria en que nos toca vivir. Y eso le pasa a todos los jóvenes que hoy están en una ceremonia como esta, en el mundo libre entero. Por eso las mujeres están vestidas como están vestidas y no están ocultas e impedidas de estar aquí, por ejemplo, como en algunos lugares del mundo. ¿Te fijas? Por eso estamos hablando de aquí. Por eso estamos hablando de aquí. Porque también, entonces podríamos decir, este es un acto de libertad también. De profunda libertad y de progreso de una sociedad. Pero las luchas de la sociedad llegan porque la universidad no tiene muros y el cemento es transparente y uno lo cruza. Y esas luchas llegan al interior de la universidad y a veces nos capturan. ¿Cuál es entonces el llamado a ustedes? Es ser tan especiales que aún entendiendo que las luchas del mundo pueden conquistarlos, no se dejen atrapar, como Odiseo amarrado al mástil por los cantos de las sirenas, y él se amarra para no ser capturado. En definitiva, entonces, para terminar, a mí me encanta el uso que le dan los arquitectos por sus viejos fundadores, que ya no están acá, pero nos están mirando, es la idea de la travesía. La idea de la travesía. Entonces, esta es parte de la travesía. Y hoy estamos navegando, los que ya estamos cayéndonos al agua y los que siguen para adelante. Entonces, eso, estamos unidos en él. Yo creo que eso no lo pierdan, ¿no es cierto? La idea de la travesía, porque van pasando muchas cosas. Y a veces hay que amarrarse al mástil para impedir que los cantos de las sirenas nos capturen y destruyamos la tripulación completa, digamos, hasta poder levantarnos. Hasta ahí, porque tú sabes que yo soy largo y además... Y críptico. Pero los interpretadores pueden leerme. Absolutamente. Los interpretadores me pueden leer, además pienso a 10 bandas, lo que es una locura, porque uno se va quedando y se le van cayendo cosas. Entonces, si uno no tiene asociados que le van recuperando, uno cae. Gracias, Bernardo. Y con esa mirada menos críptica y más fría de afuera, ¿ya? De lo que son estos 55 años desde el año 70, ¿cuáles son esos momentos que tú dices, aquí sucedieron cosas importantes en esta escuela? Bueno, todo trabajo de historia, ¿no? La construcción de una investigación, de un relato historiográfico, requiere obviamente distinguir entre las memorias, los recuerdos que cada uno de nosotros pueda tener y el análisis, podríamos decirlo, de esos testimonios, la comparación de esos testimonios con otros, la documentación, digamos, con otro tipo de archivos. Digo esto para que se entienda que el análisis que formulamos, ¿no? La visión que formulamos responde a la consideración de distintas variables y obviamente en esto algunas experiencias quizás que puedan haber sido muy significativas para algunos, en realidad en la larga mirada o en la mirada más amplia de esa experiencia, uno tiene que evaluar si es dónde está, ¿no? En qué lugar está. Entonces, yo diría hay en los años 70, en los años 80, dos fenómenos o momentos claves, ¿no? Obviamente el primer aspecto, la primera dimensión tiene que ver con esta instalación de una nueva escuela en una universidad que obviamente en la época, hoy día lo sigue siendo, ¿no? La primera universidad en la región, una universidad con trayectoria, con prestigio, que tiene un rol que cumplir y desde ese punto de vista, en los años 70, poner en marcha una escuela que requirió, bueno, de esfuerzos de múltiples actores y durante los años 70 el gran desafío era consolidar un cuerpo académico, una escuela que
tenía una experiencia previa, pero que queda un poco, digámoslo así, a la luz del término de la relación con la fundación, queda un poquito a la deriva, ¿no? Entonces, el primer gran desafío que hubo fue poner en marcha una nueva escuela propiamente de la Universidad Católica Valparaíso. Y eso requirió del concurso de varios, de dificultades que hubo que sortear en ese momento, pero que le ha dado el carácter quizás también a la escuela hasta el presente. En la década de los 80, inevitablemente hay que considerar lo que fue, ¿no?, la significación o la importancia que tuvo, ¿no?, la incorporación de un conjunto de profesores que venían del Instituto de Ciencias Sociales y de Desarrollo de la universidad. Ese es un proceso que obviamente se puede comentar más en extenso, pero que le ha dado el carácter o le ha dado también una dimensión especial a esta escuela, y que hoy día quizás a la luz de los años, ¿no?, ya es una experiencia que está un poquito atrás, ¿no?, pero que en el momento, en la época, es muy significativa. Y de ahí, bueno, en los años 90 en adelante, ¿no?, yo diría hay dos cuestiones que para mí, ¿no?, a la luz de las conversaciones que hemos tenido y el análisis de la documentación, son significativas. En primer lugar, esta, podríamos decirlo, reincorporación o esta desarrollo de la escuela en un momento distinto en el país, años 90. ¿Qué está ocurriendo en Chile? Lo que significa el retorno a la democracia, los nuevos desafíos, una ampliación o expansión del sistema de educación superior, y desde ese punto de vista, la inserción de Chile en la economía internacional, y desde ese punto de vista, gran parte de las experiencias de la escuela en ese periodo están marcadas por el momento que estaba viviendo Chile, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, ya se mencionaban algunos de los convenios, relaciones con instituciones en otros lugares de la internacionalización, si se quiere, ¿no? Ocurre porque Chile está viviendo un proceso distinto, la universidad también, y la escuela en particular también tiene que hacerse parte de ese proceso. Y de ahí en más, ¿no?, yo digo, para ahí vincular lo que señalaba don Bernardo hace un momento, ¿no?, el espacio físico donde está la escuela hoy día, que es un tema que ha estado muy presente durante su historia, porque Casa Central, Recreo, no vamos a decir ahí, ¿no?, Cerro Concepción, en fin, luego ustedes verán, ¿no?, el periplo, ¿no?, y por los lugares en los que ha estado la escuela. Cada uno de esos espacios han sido también importantes para sus integrantes, y los han marcado desde su experiencia, desde las dinámicas cotidianas, desde la identidad propia de la escuela, y el avance o este salto, ¿no?, al retorno a Recreo ha sido una experiencia muy, muy positiva y muy destacada desde el punto de vista del desarrollo de la escuela, porque ha significado también un reconocimiento, no tiene que ver exclusivamente con una cuestión de orden del funcionamiento de la escuela, sino que tiene que ver también con el reconocimiento a una experiencia y a un deseo, a un anhelo que en distintos momentos ha estado presente en las voces al menos de los miembros de la escuela. Yo diría, esos son algunos de los hitos, ¿no?, experiencias relevantes en estos 55 años, ¿no? Gracias, Raúl. Para nuestros estudiantes en particular, bueno, acá tenemos a Bernardo y tenemos ese paso desde las épocas de la fundación hacia la refundación de la escuela. Pero acá en las primeras filas también hay personas que están dentro de esa historia, ¿ya? Por ejemplo, está Yolanda, que fue estudiante de esa escuela ya refundada y fue la primera ingeniera comercial de la Católica de Valparaíso, ¿ya?, y profesora de nuestra escuela por muchas décadas. Y también hay un grupo de profesores que son de los del Instituto de Ciencias Sociales. Está Carlos de Carlos, está Reinhard Sor, está Juan Orellana.
¿ya? Que sin duda reflejas bien el tema del impacto que tuvo en esa escuela que se estaba construyendo y les dio un sello hacia la escuela que se fue desarrollando en esas décadas del 80 y 90. Está también, por ejemplo, la hija de Fernando Alvarado acá, ¿ya? Nuestro querido Pelao, que tiene este nombre, este auditorio, ¿ya? Y que también es uno de los artífices de esa construcción, junto a otro grupo de jóvenes ingenieros comerciales que se fueron integrando en los 80, como Renzo, Rodrigo, después Eduardo, ¿ya? Que eran más bien criados internamente dentro de la escuela, pero que se mezclaron, ¿ya? Con estos otros personajes que llegaron a la escuela y han marcado un poco ese desarrollo que tú mencionas. Y eso nos lleva a mi última pregunta, que tiene que ver con el sello. ¿Ya? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la esencia, la identidad de esta Escuela de Negocio y Economía de la Católica del Paraíso? Vista desde adentro primero, Bernardo. Su cultura está iluminada por la doctrina social de la Iglesia. Y si no, hagamos el empeño para que así sea, digamos. Que además se puede expresar a veces en pequeños gestos. A veces en pequeños gestos, también en grandes cosas. Por ejemplo, Reinhardt en ese sentido es un abogado de origen, economista de Boston, pero cruzado por la doctrina social de la Iglesia. ¿Se fijan? Entonces ahí hay un elemento que es muy importante como sello, hablando la escuela a la universidad completa. Entre paréntesis, podríamos llamar recreo la vuelta a Itaca. Toma nota. Porque es la travesía. Ya. Entonces, eso es un sello. En segundo lugar, en general, con excepciones que habría que hacer un gran esfuerzo para poder relevarla y sería una maldición hacerlo, ha habido un sentido de comunidad fuerte. Obviamente también en las cuestiones más disciplinares, puntos de vista discrepantes, pero queriéndonos. Por ejemplo, tú bien lo sabes, como eres el director, tengo que decirlo para quedar bien contigo, digamos. Por ejemplo, yo siempre he sostenido que la economía es muy importante, no siendo esta una escuela de economía, sino una escuela de ingeniería comercial cuya mención es el management. ¿Se fijan? Sin embargo, ahí hay una estructura, una base que hace que todo el discurso que yo pueda hacer, por ejemplo, con Fernando Alvarado, sobre la persona, la formación y el trabajo humano y el valor subjetivo y objetivo del trabajo, ahí hay algo que es muy, muy importante y que ha destacado a esta escuela, en los que alcanzan a ver las cosas del mundo, se han dado cuenta, sí, algo pasa aquí, y directivos importantes también. Entonces hay un sello, no. Y por lo demás, esta semana hay que saber algo de eso para interpretar el mundo, digamos. Si no, sería como la astronomía, más o menos. Entonces, para poder interpretar el mundo. Si tú me permites, yo quisiera decir, ya que tú hiciste una mención, una cosa que es lateral, pero que es profundamente parte de la pregunta tuya, pero así le eludo. Yo tengo en mis manos un libro que se llama, son reflexiones sobre la amistad, que estoy en la etapa de tocarlo con las manos. Todavía no es leído, pero de tocarlo. Después pasa la fase de leerlo cruzado rápido y después se podrá entrar. Entonces, este libro está escrito, está nuestro vicegran canciller aquí, por José Tolentino Mendonza. Este señor es sacerdote y es cardenal de la Iglesia Católica. Es un hombre joven, ¿eh?
para mí, estar cumpliendo 60 recién es juventud pura. ¿Mm? Cosa que ustedes notarán ya. ¿Mm? Él es portugués y es el prefecto de la cultura y la educación de la Santa Sede. Es el ministro de Educación de la Iglesia. Pero más importante que todo, es poeta. Y es poeta. Entonces, yo quiero leer para los que no están sentados aquí, pero que están sentados allá mirando para acá. ¿Esto quién dice? El azar no existe, ¿eh? Todo tiene un sentido. ¿Para qué marqué esto? Para este minuto. ¿Quiénes lo provocaron? Ustedes. ¿Y qué hice yo? Lo conecté. Eso es. Entonces, dice que la ausencia de los que amamos seguirá doliéndonos hasta el final. Y hasta el final seguiremos elaborando interiormente el vacío que a continuación descubrimos que no es vacío, sino que es superabundancia. Incluso es compañía. Es compañía. Porque la memoria de nuestros que han partido es una patria sagrada que no nos abandona. Eso lo vamos a ver después cuando tú tienes otra parte de la ceremonia. Esa es la patria sagrada que no nos abandona. En ella buscamos la fuerza y la comprensión de nosotros. La palabra que se nos ha dicho, el gesto con el que nos sorprendieron, la huella del corazón que latía tan fuerte en ellos, y del que nos sentimos nosotros herederos para siempre. Esto lo escribió el cardenal Mendonça, al quien algún día espero que podamos conocer todos juntos, digamos. El ministro de Educación del Papa, bien vulgar la forma en que lo digo, pero es como para esta mañana lo escribió, para ustedes tres. Gracias, Bernardo. Monseñor, ¿viene el próximo año? Lo más probable, es probable. No se pudo este año, pero es probable que venga el próximo año. ¿Ya? Y sin duda, el sello lo vamos construyendo las personas. ¿Ya? Y sin duda, a quienes te refieres, a Fernando, a Rodrigo y a Renzo, son un reflejo, ¿ya? de esa construcción, ¿ya? De lo que somos, lo que tratamos de transmitir, y con algunos símbolos tratamos de que esto se transmita a los que vienen detrás, teniendo presente que cada generación también le da su impronta, le da su sello. ¿Ya? Pero también aprovecho el párrafo que has mencionado porque también toca a estudiantes. ¿Ya? Hace meses atrás tuvimos la pérdida de un estudiante que también dejó su sello entre su grupo de más cercanos y en la comunidad en general, así como también han fallecido otros estudiantes en años anteriores que de alguna forma también dejaron su sello. Y Raúl, viéndolo con esa forma más transversal, menos subjetiva, ¿ya? Pero conversando con personas de distintas generaciones, ¿ya? En estas últimas décadas que han pasado por la escuela, que han tenido relación con la escuela, ¿cuáles son esos elementos que tú haces que hacen una escuela distintiva? Bueno, yo en el trabajo, ¿no?, que hemos realizado, las conversaciones que hemos tenido, identificamos algunos aspectos que son llamativos y que le dan un carácter distinto a esta escuela respecto a otras instituciones. En primer lugar, esta dimensión
que en la formación, que en la discusión en la escuela, que en distintas etapas se haya privilegiado no solamente, ¿no?, una enseñanza enfocada en los cursos o ramos que uno podría entender, ¿no?, economía, comercio, que quizás podrían ser más en abstracto o simplemente orientados a entender los procesos económicos y el relacionamiento quizás en ciertas instituciones. El rasgo distintivo que hemos observado, ¿no?, en esta escuela tiene que ver con la incorporación o la integración de estas áreas disciplinares con los estudios humanísticos en general, ¿no? Este esfuerzo por tratar de entender el rol que desempeña cada uno de ustedes, ¿no?, en una sociedad con características particulares, en una economía que está influida por lo que está ocurriendo. Entonces, este esfuerzo por incorporar perspectivas que permitan situar y entender mejor, ¿no?, el trabajo de un ingeniero comercial en la empresa es uno de los rasgos que le ha dado un carácter distinto a lo largo de su historia. Y esto obviamente está mediado, está influido por digamos, los miembros de su escuela, ¿no?, las áreas de desarrollo disciplinar que cada uno de los profesores, profesoras de la escuela han cultivado en distintas etapas. Y otra cuestión, ¿no?, que ha sido muy importante y que hemos observado en varios testimonios tiene que ver con, podríamos decirlo, ¿no?, que unos conjunto de rasgos que dicen, y que en conversaciones nos tocaba, ¿no?, que decían, bueno, ¿qué es lo que diferencia a un ingeniero comercial de la PUCB o de la Universidad Católica de Valparaíso respecto a otras personas una vez que están en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, muchos decían, bueno, quizás no hay una autoconciencia o una reflexión respecto a esto, ¿no?, pero lo que observamos tiene que ver, en primer lugar, con una dedicación al trabajo que es interesante, es llamativa, ¿no? Hay una cultura de trabajo que es muy significativa y que se ha cultivado desde el ejemplo de muchos de los profesores, de las profesoras de la escuela, que hace que, bueno, la orientación al logro, la dedicación a la tarea, este esfuerzo por hacer las cosas y hacerlas bien. No es simplemente que aquí vengo no, hay un rasgo, ¿no?, que tiene que ver con este deseo de distinguirse, ¿no? En paralelo, y esto creo yo que también es un aspecto muy, muy llamativo, tiene que ver con esta sobriedad en el desempeño de sus funciones. Hay una sobriedad en el buen sentido, ¿no? Muchas veces ocurre que decían, bueno, no nos interesa quizás este reconocimiento o ser tan pretenciosos o tan ampulosos en nuestras formas, porque en realidad nosotros tenemos que hacer esto, ¿no?, esta tarea. Entonces, uno de los rasgos que quizás uno dice en esta escuela tiene que ver con eso, el trabajo, la sobriedad en el desarrollo de las tareas, este esfuerzo por incorporar dimensiones o una formación en el mundo, en el área de los negocios, de la economía, que tiene una dimensión humanista también. Y por cierto que todo esto está cruzado por el rasgo distintivo de la universidad, que es esta vocación pública, este sentido social o esta responsabilidad social que hoy día, bueno, tiene otras denominaciones, pero que ha estado desde los orígenes de la universidad y que en todas las conversaciones, en la documentación, ¿no?, se observa muy claramente. Y quizás ese es uno de los aspectos más distintivos de esta escuela que bueno, hacen que sea esta escuela, ¿no?, de la Universidad Católica de Valparaíso. Gracias, Raúl. Como les dije anteriormente, muchos detalles van a ver ahí en el libro. Para quienes tuvimos ya la posibilidad de revisar ese borrador, llama la atención que alguien te mira de afuera y es capaz de sacar esos elementos en los cuales uno dice, sí, me reconozco, ¿ya? En ese sentido nos reconocemos como escuela o con la escuela que creemos que habitamos, ¿ya? Y sin duda estamos haciéndole propaganda al libro. Va a llegar el momento en que esto lo vamos a poder lanzar y
Y sin duda, más que para ser un bestseller internacional, es para contar nuestra historia y sobre todo para los que se van integrando. En una escuela o una universidad hay cambios permanentes. Todos los años entran ciento y tantos nuevos estudiantes y sale una camada también, y el cambio es permanente y a veces no se reconocen esas historias y esos elementos distintivos. ¿Ya? Para la gran mayoría de los que está aquí en este salón, no conocieron a Fernando, no conocieron a Renzo, a Rodrigo, ¿ya? Pero mucho de lo que es la escuela hoy, tú lo identificas por los aportes y la construcción que entregaron por muchos años a esta comunidad. Y como estamos hablando del libro, y a Bernardo parece le encantó el libro que estás leyendo, ¿ya? Vamos a dar un cierre a este conversatorio con un pequeño párrafo para nuestros estudiantes. El prefecto, ¿no? Del dicasterio, antes se llamaba Sagrada Congregación, pero él recoge un discurso de graduación en una universidad de los Estados Unidos hecha por un escritor y toma 7 líneas. Entonces yo las quiero leer a ustedes, porque ustedes representan lo que viene de la escuela en el mundo y de la escuela dentro, que está en tus palabras, digamos. Dice el que da la conferencia y que él cita: cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que he pasado la mayor parte de mi vida ofuscado por cosas que me alejaban de la amabilidad. Entonces, el acta fundacional de esta mañana, refundacional, sería que vamos a luchar contra estar ofuscados con el mundo. Entonces dice que el escritor termina el discurso dándole un consejo a estos estudiantes, Syracuse, de una universidad, no importa, de una universidad, a los que se están graduando, como un día se van a graduar ustedes mañana. En el fondo, porque los años son mañana, y les dice que en el fondo es algo bueno para todos nosotros. Y dice, comillas, intentad descubrir lo que os hace más amables, lo que os libera y hace surgir la versión más afectuosa, generosa y serena de ustedes. Dice vosotros mismos acá, pero lo pongámoslo en chileno moderno, de ustedes. Y ponedlo en práctica, como que si no hubiese nada más importante. Entonces, no vamos a decir la estrategia, vamos a decir la posibilidad que se nos abre, pero a ustedes más que a nosotros, es llenen el mundo de amabilidad, caminen, que los miren y ustedes toquen las cosas y sientan que el ser de ustedes y el conocimiento de ustedes se expresa en la amabilidad que pacifica a la patria, que pacifica el encuentro de las personas. Entonces ustedes sí que transforman la sociedad. Gracias, Bernardo. Con esta conversación hemos querido dar inicio al año académico de esta escuela de una forma distinta a lo que es usual, que es traer a un invitado que haga una presentación de algún trabajo, ¿ya? Sino que más bien mirarnos un poco hacia nosotros mismos, hacia adentro y hacia atrás, hacia el pasado, pero con ese enfoque de que no con la nostalgia, sino que reconociéndonos para poder avanzar, construir sobre hombros de gigantes, como dice ahí un refrán, que el conocimiento se construye sobre hombros de gigantes. Y así, con el sello, con las diferencias en cada etapa, en cada generación, pero con objetivos comunes, ¿ya? Con un método o forma de relacionarnos también
que nos identifica con nuestros principios. Así que agradezco a Bernardo, porque esta ha sido otra de las tantas conversaciones que hemos tenido en todos estos años, ¿ya? Y también a Raúl, ¿ya? Porque se ha dado el trabajo de conocernos, ¿ya? Y poder dejarlo eso plasmado por escrito. Y lo anticipo, está entretenido el libro, está entretenido, está entretenido. Así que muchas gracias a ustedes dos. Agradecemos a Bernardo, Raúl y Rodrigo por la entretenida conversación. En nombre de la escuela, el director les hará entrega de un reconocimiento por su participación en la ilustrativa conversación sobre nuestra trayectoria. A continuación, invitamos al capellán general de la Universidad, Padre José Pablo Valencia, a entregar una bendición en esta instancia de inauguración del año académico 2025, quien también bendecirá los reconocimientos que serán entregados en esta ceremonia. Si soy cura por si acaso. Me toca aclararlo en todas las ceremonias. Si es una costumbre. Bien, pues les invito a que nos dispongamos a pedir esta bendición a Dios. Como siempre lo digo, bendecir significa desear bien. Los que somos creyentes le pedimos a Dios este bien en esta celebración de estos 70 años de historia y este inicio también del año académico. Y los que no son creyentes, permitan a nosotros desearles el mayor bien posible, insisto, en estas nuevas etapas de la vida. Les invito a ponernos en pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a compartir una lectura del libro del Éxodo. Ahora me acuerdo de mi alianza al oír los gemidos de los hijos de Israel oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, dile de mi parte, yo soy Yahvé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de la esclavitud. Yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y de intervenciones manifiestas. A ustedes los tomaré para mi pueblo, mío, y seré Dios para ustedes. Y en adelante conocerán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que con juramento prometí darles, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y se la daré como herencia, pues yo soy Yahvé. Hermanos, esta es palabra del Señor. Antes de la bendición como tal, permítanme unas pequeñas y breves palabras. Escuchaba atentamente esta comparación con el mar e inmediato se me vino a la mente el Éxodo, este paso de la esclavitud a la libertad. ¿Y por qué menciono esto? Porque Dios no se revela en el aire, Dios se revela en la historia. Y esa es la historia de un pueblo que comienza a mostrarse poco a poco, en sus altos, en sus bajos, en sus éxitos, en sus fracasos, pero por sobre todo en la esperanza del corazón. Qué bonito entonces también es reconocer ese paso de la bondad, ese paso de Dios en la vida, en estos 70 años, en esta historia personal, en esta historia también como institución, en esta historia particular. Yo les invito a que podamos reconocer esa historia, insisto, y perdón por ser majadero, que se va manifestando y mostrando en las distintas circunstancias de la vida. Los que aquí somos todos grandes ya, hoy día somos lo que somos gracias a nuestra historia, con sus altos y con sus bajos.
Los que somos creyentes tenemos la absoluta certeza que Dios se va manifestando ahí. Y por eso, parafraseando el jubileo que el Papa Francisco ha convocado, hoy día también nos convertimos en peregrinos de esperanza. Por eso esta oración de bendición, permítanme que sea la oración que el Papa Francisco ha realizado para este tiempo jubilar. Oremos. Padre que estás en el cielo, despierta en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea alabanza, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Que damos la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, Padre José Pablo. Queremos aprovechar la solemnidad de este acto inaugural para destacar a aquellas personas que en algún momento formaron parte de nuestra escuela y agradecer su valioso aporte desde distintos ámbitos. Invitamos a pasar adelante a las exfuncionarias Edith Orrego, quien fue secretaria de posgrado, Sandra Miranda, quien fue secretaria de docencia, Paulina Chacón, coordinadora del MBA, y Javiera Navarrete, coordinadora del MBA. Hacen entrega de los reconocimientos el director de la escuela Rodrigo Navia y el profesor Bernardo Donoso. Muchas gracias. Ahora, invitamos a académicos que han dejado una huella en nuestras generaciones de estudiantes. En primer lugar, Yolanda Reyes, quien fue profesora del área de finanzas y ex decana de nuestra facultad. Eduardo Cartagena, profesor del área de finanzas y ex director de nuestra escuela. Juan Orellana, profesor del área de dirección de personas y ex director de nuestra escuela. Hacen entrega de los reconocimientos Dagoberto Salinas y Soledad Cabrera.
Muchas gracias. Y en el último grupo invitamos a los profesores eméritos. Ray Jarzón, profesor del área de Economía, expresidente del Senado Académico y exsecretario general de la universidad. Bernardo Donoso, profesor del área de Dirección de Personas y exrector PUCB. Carlos de Carlos, profesor del área de Administración y Estrategia y exdecano de la facultad. Hace entrega del reconocimiento Rodrigo Navia, director de la escuela. Muchas gracias. Por diversas razones no nos pudieron acompañar en este acto los profesores Claudio Lortegui, Juan Ferrari y Juan Grafiña, a quienes también agradecemos su contribución en la formación de generaciones y estudiantes y el desarrollo de nuestra escuela. Para cerrar esta ceremonia, les invitamos a develar junto a nosotros 3 placas conmemorativas dedicadas a profesores que fueron fundamentales en la historia de nuestra escuela. Comenzaremos con la de Fernando Alvarado Quiroga, ubicada a la entrada de este salón. Luego nos dirigiremos a la entrada del edificio Renzo de Botorrato y finalizaremos en el acceso al edificio Rodrigo Vergara Barballelata, donde descubriremos la última placa. Gracias por acompañarnos hoy y por ser parte viva de estos 70 años de historia en la Escuela de Negocios y Economía de la PUCB. Que tengan una buena tarde y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.